Reciban todos un cordial saludo, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos al segundo encuentro de la filosofía de Aristóteles. En la sesión del día de hoy tenemos tres puntos muy importantes dentro de la filosofía aristotélica, que son derivados del tema fundamental de la metafísica. El primero de ellos es el ser y sus significados, en segundo lugar, la teoría de la substancia en general, y en tercer lugar, la substancia suprasensible, o también conocida en la filosofía aristotélica como el motor inmóvil. Antes de comenzar con el desarrollo de los temas propuestos, hagamos el recuento de algunos conceptos de la filosofía aristotélica. En primer lugar, recordemos que Aristóteles hizo una adecuada precisión o división de los saberes. Tenemos los saberes técnicos, tenemos los saberes prácticos y tenemos los saberes teóricos. En primer lugar, pues los saberes técnicos o productivos tienen como enfoque la producción del objeto mismo, es decir, se centran en la realización de un objeto y es el objeto el que determina su especificidad y su importancia. En segundo lugar, tenemos los saberes prácticos y los saberes prácticos, pues como ustedes ya saben, la perfección moral, es decir, una política ideal dentro de una polis y ciudadanos de bien que tengan una autodisciplina, un autoconocimiento y un autodominio. Y finalmente encontramos las ciencias teóricas, que como su nombre mismo lo dice, se enfocan en el aspecto teórico del saber, donde se responde a las inquietudes más importantes que ha tenido el ser humano desde su nacimiento. Las ciencias teóricas no obedecen a fines prácticos ni tampoco a fines productivos, es decir, buscan el saber por sí mismo. Como ustedes ya saben, encontramos dentro de las ciencias teóricas a la metafísica, siendo la metafísica la filosofía primera o probablemente la disciplina de pensamiento intelectual más profunda que haya edificado el pensamiento humano según Aristóteles. La metafísica aristotélica tiene tres objetivos bien definidos. El primero de ellos es que indaga las causas y los principios primeros y supremos de la realidad. En segundo lugar, indaga el ser en cuanto ser, y de eso nos ocuparemos extensamente en este video. Y tercero, indaga a Dios o la substancia suprasensible, que es el principio por el cual se rige esta realidad, pero sin que este principio pues se mueva o sea movido por algo más. Recordemos, en el video pasado ya habíamos analizado el concepto de causa y los cuatro pilares fundamentales de causa para Aristóteles, siendo la causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final ejemplos de esta temática. Pasemos por ahora entonces a la noción del ser y sus significados. Para Aristóteles, la metafísica no estudia una fracción del ser, sino que estudia el ser de manera completa. Es decir, llega hasta las causas primeras del ser en cuanto ser, al por qué que da razón a la realidad en su totalidad. Pues bien, la metafísica estudia el ser entero, no de manera fraccionada como harían eventualmente otras ciencias teóricas como la física y la lógica. La metafísica quiere comprender las diversas manifestaciones del ser, pues ser no es solamente una cosa. La metafísica, por tanto, quiere llegar a las primeras causas del ser, es decir, hasta su porqué más profundo que da razón a la totalidad de la realidad. Esta es, pues, la ontología del trabajo y filosofía de Aristóteles. Hagamos algunas precisiones sobre lo que entiende Aristóteles por el ser. En primer lugar, para Aristóteles, el ser no es una unidad cerrada, como lo pensaba el pensador Parménides. Para Parménides, el ser solamente podría ser igual a sí mismo, es decir, ser será igual al ser, y no podríamos decir que el ser es igual al no ser. En otras palabras, el no ser no puede ser. En ese orden de ideas configuramos pues una idea del ser absolutamente cerrado como unidad. Tampoco el ser, diría Aristóteles, es una entidad suprasensible que se encuentra en un cosmos que está más allá del plano físico. Es decir, para Aristóteles el ser no puede ser ni un eidos, ni una substancia enteramente suprasensible, ni ninguna realidad que no esté directamente vinculada con el plano físico. En pocas palabras, nos querrá decir Aristóteles que no está de acuerdo con la ontología de Platón. En conclusión, dado que el ser, en primer lugar, no es una unidad absolutamente cerrada,
que niega la diversidad, al estilo de Parménides, ni tampoco es una entidad suprasensible que está desvinculada del aspecto físico, como diría Platón. Para Aristóteles, el ser tendría muchos significados, o como él dice textualmente, el ser se dice de muchas maneras. ¿Qué significa que el ser tenga múltiples significados o que el ser se diga de muchas maneras? Esto quiere decir, en primer lugar, que el ser es tanto lo sensible como lo suprasensible, no como dimensiones que están absolutamente separadas, donde uno está en el mundo más allá de este plano sensible y otro es simplemente una copia de ese mundo suprasensible que sería la realidad física, sino como dos dimensiones que se complementan mutuamente y que hacen parte de una única realidad. El ser también es substancia y por substancia entendemos aquí substratum en la palabra griega que significaría como fundamento, base. Entonces también el ser es substancia. Y en tercer lugar, la substancia es todo aquello que es sujeto de predicación. ¿Qué significa esto? De la substancia podemos decir muchas cosas, que se mueve, que tiene características y que esas características se clasifican, que esas sustancias están en el tiempo y en el espacio y que estas sustancias son movidas por otras de manera sucesiva. El ser para Aristóteles tiene 4 significados fundamentales. El primero es el ser como categorías, el segundo es el ser como acto y potencia, el tercero el ser como accidente y finalmente el ser como verdadero, que es objeto de la lógica. Hablemos del ser como categorías. Pensemos en objetos simples, en una cama, en un puesto, en un balón, en un computador, en un celular. Estos objetos tienen varias cualidades, varias características. Aristóteles diría pues que ese es el ser como categorías, es decir, todo aquello de lo cual puede decirse que posee esencia, cualidad, tiene una cierta cantidad, tiene una relación con algún otro objeto, tiene una acción o un actuar específico, padece de algo, está ubicado en un lugar específico y en un tiempo específico. En resumen, el ser como categorías se refiere a los objetos o, como diría Aristóteles, a las sustancias que son compuestos de materia y forma y que tienen diferentes esencias, cualidades, cantidades, relaciones, etc. Como ustedes ven aquí, encontramos a un caballo. Y este caballo es una sustancia animal en palabras aristotélicas, o si ustedes lo quieren llamar, un objeto animal. El caballo puede ser susceptible de categorización, es decir, lo podemos pensar de acuerdo a las categorías que sugería Aristóteles por esencia, cualidad, cantidad, relación, modalidad, actuación, padecimiento, lugar y tiempo. Es decir, este sujeto o esta sustancia animal, al tener materia y forma como esencia, puede ser objeto de predicación. El caballo que ustedes ven aquí lo podemos definir en términos de esencia como un mamífero equino. En términos de cualidad, podríamos decir que es café, que tiene 1,5 metros, etc. Es decir, que estas son cualidades intrínsecas. Como cualidades extrínsecas encontramos la relación, la modalidad, el tiempo, la condición, la producción, el padecimiento. Entonces podemos decir en términos de relación que puede estar echado en el pasto, que puede estar comiendo, que puede estar en contacto con otros animales o que es más lento o que es más rápido que otro animal. También tiene un padecimiento o condición que puede decirse que está sano, que puede estar con herraduras, que puede estar bien alimentado o que puede estar enfermo. También tiene un hacer, es decir, puede transportar alimentos, puede transportar personas, relincha, entre otras situaciones. En conclusión, los objetos, o como le dirá Aristóteles, las sustancias como compuestos de materia y forma, son susceptibles de categorización. Y esta es una revelación del ser, puesto que el ser, aquí también aplicaría la definición aristotélica, se dice de muchas maneras. Bien,
El ser no es solamente las categorías que tendrían todas las substancias. El ser también se revela como acto y potencia. Acto y potencia para Aristóteles será movimiento. Y así las cosas podríamos decir que el ser se revela como movimiento. Para Aristóteles, el cambio, movimiento o devenir, palabras que son en realidad sinónimas, no podría ser inteligible o entendible si no hay una potencia o algo en lo que un objeto o substancia se puede convertir. En otras palabras, el cambio es en sentido estricto el paso de un estado de potencia o potencialidad a un estado de acto o actualidad. En otras palabras, las sustancias tienen una potencialidad a convertirse en algo diferente, pero esto en que se convierte en diferente parte de una situación actual. Cuando la potencia se convierte en acto, aquí actualizamos la situación de una sustancia. Veamos un bebé. Un bebé es en acto, pero en la medida que es actualidad bebé, tiene la potencialidad de convertirse en un niño. Cuando está en su actualidad de niño, tiene la potencialidad, pues, de convertirse en un adulto. Cuando es en actualidad adulto, tiene la potencialidad de convertirse a su vez en un adulto mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que desde bebés tenemos una entelequia. Una entelequia tenemos una tendencia a perfeccionar nuestra substancia. Esta entelequia se cumple con los ciclos de acto-potencia, potencia-acto, acto-potencia. La semilla tiene como entelequia volverse árbol y cumpliría pues su entelequia cuando su potencia se transforma en actualidad, es decir, cuando la semilla finalmente se convierte en árbol o en planta. De modo que el ser pasa de la simple potencia de ser algo al acto de serlo, o en otras palabras, las sustancias no se quedan solamente en su potencialidad, sino en su actualidad o acto. Es decir, todas las semillas tienen que actualizarse en planta. Todos los bebés en algún momento tienen que actualizarse, sea en niño, sea en adolescente, sea en adulto o sea en adulto mayor. No nos quedamos simplemente con la potencialidad de ser algo, sino en la actualidad de ser algo. Para ejemplificar este punto teórico de Aristóteles, veamos la imagen que aparece a continuación. En el recuadro de la izquierda vemos un ojo cerrado, el párpado cubriendo totalmente el ojo e impidiendo la vista. Es decir, lo actual es el ojo cerrado. Pero esta actualidad lleva de suyo una potencia. Cada vez que vemos un ojo cerrado, sabemos que potencialmente el ojo se va a abrir. La potencia sin el acto no puede ser posible. Para la potencia de abrir el ojo, necesitamos primero de tener la posibilidad de un ojo cerrado. Y veamos el recuadro derecho, el ojo abierto. El ojo abierto, pensémoslo esta vez como actualidad. Tenemos en acto, en presente, un ojo abierto. Pero este ojo abierto, en potencia, a su vez tiene algo contrario, que es un ojo cerrado. Para que tengamos la potencia de un ojo cerrado, necesitamos de la actualidad de un ojo abierto. Es muy importante aquí estos ciclos de acto a potencia, potencia a acto, porque esto indica pues la dinámica del movimiento o el devenir. En pocas palabras, aquí entendemos que el ser no solamente son categorías de las sustancias, sino que el ser también es aquí movimiento. Para Aristóteles, el ser no son únicamente las categorías o los modos en que nosotros clasificamos las sustancias de este mundo o de esta realidad. Tampoco el ser se restringe al movimiento, entendido como el paso del acto a la potencia y de la potencia al acto. El ser también es lo fortuito, lo accidental. En otras palabras, a las sustancias de este mundo no solamente les ocurre cosas por esencia. Pensemos de nuevo la planta. Por esencia, cada vez que vemos una semilla, encontramos su potencialidad, es decir, ser planta. Y esa es su entelequia o perfección
de manera esencial, es decir, le corresponde por modo de ser específico a la semilla volverse planta. Sin embargo, dice Aristóteles, a esa substancia semilla o a esa substancia planta le ocurren cosas fortuitas, accidentales, es decir, que no son necesarias. Por ejemplo, esa semilla no necesariamente por esencia se puede convertir en planta, puesto que alguien la puede pisar, puesto que alguien no la puede utilizar para sembrar. Entonces aquí vemos, pues, que a las sustancias también le sucede cosas que no son esenciales, sino que son fortuitas, accidentales y están sujetas, pues, a lo que sucede diariamente o coyunturalmente. Aquí tenemos dos imágenes que nos sirven para ejemplarizar este punto teórico de Aristóteles. Vemos aquí dos seres humanos. Si nos remitimos a la esencia de ser humano, pues sabemos que los seres humanos tienen dos brazos y que por naturaleza sería, entre comillas, normal que naciéramos con esos brazos. Sin embargo, Aristóteles dice también es natural que a estas sustancias humanas les ocurra accidentes, es decir, cosas que no son enteramente esenciales. Por el lado izquierdo podemos encontrar alteraciones genéticas, es decir, alteraciones accidentales de nuestro genoma que hacen que tengamos una apariencia diferente, es decir, no esencial. Y por el otro lado, pues vemos a un ser humano que eventualmente tuvo una situación donde pues ha perdido sus brazos o se le han amputado sus brazos. Esta también pone en relieve la situación accidental a la cual pues se puede someter esta sustancia humana o ser humano en determinadas situaciones de la realidad. Resumiendo, encontramos pues que el ser en sus múltiples significados es categorías, es movimiento, es accidente y finalmente el ser también es lo verdadero. El ser como verdadero es el ser característico de la mente. Es cuando la mente piensa adecuadamente lo que sucede o lo que se da en la realidad, en sus conexiones, en sus principios de causalidad, en sus modalidades, etc. ¿Cuándo es el ser falso? Cuando no pensamos adecuadamente las maneras o los sucesos o las manifestaciones de la realidad. Por ejemplo, es verdadero cuando vemos la puerta cerrada y yo emito un juicio como la puerta está cerrada. Eso es una manifestación del ser como verdadero. Mis ideas o mi juicio, la puerta está cerrada, coincide con el estado de cosas donde efectivamente se puede dar cuenta que la puerta está cerrada. ¿Cuándo sería el ser como falso? O digámoslo así, una manifestación de falsedad. Cuando mi mente piensa de manera inadecuada el estado de cosas en el mundo. Por ejemplo, cuando digo la puerta está abierta, cuando en realidad el estado de cosas físico me muestra que la puerta está cerrada. Así como la metafísica le corresponde las causas y principios supremos de la realidad, o analizar o pensar o reflexionar sobre qué es el ser, a la lógica le corresponderá esta parte del ser que es el ser como verdadero, que es el ser cuando se manifiesta adecuadamente en nuestra mente. Pues bien, la lógica se basa enteramente en tres principios o axiomas que hacen las veces pues del sustento del pensamiento o de la disciplina lógica. En primer lugar, diríamos que la lógica tiene el principio de identidad. Una cosa no puede ser igual a su contrario. No podemos decir que el 1 es igual al 2, que A es igual a B o que el ser es igual al no ser. De ahí se deriva precisamente el principio de no contradicción, donde sustenta que no se puede afirmar o negar algo al mismo tiempo. Por ejemplo, no puedo decir que la puerta está abierta y cerrada al mismo tiempo. Podríamos decir que está entreabierta, pero entreabierta no es enteramente abierta, ni entreabierta es enteramente cerrada, ni cuando está cerrada yo puedo decir que está abierta y que cuando está abierta no puedo decir que está cerrada. En tercer lugar, el principio del tercer excluido, donde no existe un término medio entre dos afirmaciones contradictorias. Es decir,
no podría sustentar un punto medio en dos puntos de vista que son absolutamente contrarios. En el principio del tercer excluido propongamos un ejemplo, uno quizás desde la química y otro desde la matemática. Pensemos desde la química dos estados absolutamente contrarios, o estados de la materia absolutamente contrarios, que es lo sólido y lo líquido. La pregunta que haría Aristóteles es, ¿cuál sería su punto medio? Aristóteles afirmaría entre dos términos que son absolutamente contrarios no estaría un punto medio, o sea, no existe medio sólido ni tampoco diríamos medio líquido, o es sólido o es líquido. Si la contextura sólida pues no tiene esa solidificación como su mismo concepto lo afirma, es porque ya no es sólido y sería líquido. De la misma manera que algo líquido que es medianamente sólido y que tiene propiedades de solidez ya no estaría propiamente en estado líquido. Pensemos ahora los ejemplos matemáticos. Operaciones contrarias como la suma y la resta no tendrían pues un concepto intermedio. La suma y la resta son absolutamente contrarios y no habría una operación intermedia que los unifique o los relacione. La pregunta que nos podríamos hacer llegados hasta aquí es, ¿qué ciencias estudian al ser? Pues bien, el ser como categorías es trabajo de la física y la metafísica. Entender las categorías físicas es propio de la física y entender quizás las categorías esenciales o esencia de las cosas corresponde pues al trabajo de la metafísica. En segundo lugar, el ser como accidente no es propiamente un trabajo. La pregunta que nos podríamos hacer llegados hasta aquí es, ¿qué ciencias estudian al ser? Pues bien, el ser como categorías es trabajo de la física y la metafísica. Entender las categorías físicas es propio de la física y entender quizás las categorías esenciales o esencia de las cosas corresponde pues al trabajo de la metafísica. En segundo lugar, el ser como accidente no es propiamente un trabajo de alguna ciencia en particular, en el entendido de que ninguna ciencia se ocuparía de lo eventual, de lo singular, de lo coyuntural que sucede día a día constantemente. Y finalmente, el ser como verdad, que es cuando mi pensamiento se adecua a la realidad, es propiamente de la lógica, como ya lo habíamos anunciado, con estos tres principios o reglas básicas de alguna ciencia en particular, en el entendido de que ninguna ciencia se ocuparía de lo eventual, de lo singular, de lo coyuntural que sucede día a día constantemente. Y finalmente, el ser como verdad, que es cuando mi pensamiento se adecua a la realidad, es propiamente de la lógica, como ya lo habíamos anunciado, con estos tres principios o reglas básicas. Aristóteles hace un sumario histórico-filosófico de lo que los filósofos antiguamente entendían por substancia. Piensa en primer lugar a los filósofos naturalistas o presocráticos cuando intentaban entender o encontrar el substratum o base o lo que subyace a toda la realidad en su conjunto. El substratum, base o lo que subyace a la realidad en su conjunto para Tales de Mileto será el agua. Para Heráclito de Éfeso, el movimiento, entendiendo que el movimiento es plenamente fuego o que la manera más propia del movimiento sea pues el mismo fuego. O de Parménides el ser, de Leucipo y Demócrito los átomos, para Anaxímenes el aire, para Anaximandro pues el apeirón, etcétera, etcétera, etcétera. De manera pues que para los naturalistas o presocráticos la substancia son elementos materiales que subyacen o dan sentido a toda la realidad. En segundo lugar encontramos el pensamiento de Platón. Recordemos, para Platón la realidad sensible es únicamente reflejo de una realidad enteramente verdadera que es el mundo de las ideas, donde encontramos pues las esencias suprasensibles o más conocidas en el pensamiento de Platón como los eidos, paradigmas o formas fundamentales de la realidad. Estas formas
sería, a juicio de Aristóteles, el substratum o base de lo cual se desprende o estructura todo lo demás. Finalmente, pues diría Aristóteles que tanto presocráticos como pensadores platónicos o el mismo Platón estarían equivocados de manera unilateral. Aristóteles dice que ninguno de los dos por sí solo tendría razón, es decir, la substancia no podría ser únicamente la materia, ni únicamente podría ser lo suprasensible, ni tampoco, pues, como afirmarían los seres humanos corrientes, a juicio de Aristóteles, que la substancia sería, pues, todo lo que uno simplemente ve en la realidad. Substancia, en realidad, para Aristóteles, será un compuesto indisoluble entre materia y forma, es decir, entre la materialidad fundamental que anunciaban los griegos presocráticos y la esencia o modo de ser específico que es inseparable de su materialidad. Es aquí propiamente cuando Aristóteles introduce la palabra griega, o mejor, el concepto aristotélico de ilemorfismo. Ile, que es materia, es también morfos, que es forma. La forma determina la materia, actualiza y realiza la materia. Y la forma sería acá la esencia de la cosa. Es decir, materia sin esencia no componen pues a lo que serían los objetos específicos, o si ustedes lo quieren llamar, esos seres específicos que encontramos en esta realidad. La materia, en realidad, sin ninguna clase de orientación o actualización por parte de una esencia, pues en realidad no sería nada. Pero eso no es propiamente algo que suceda en la realidad, según Aristóteles. Todas las cosas que nos rodean tienen una forma específica, tienen unas categorías específicas, tienen pues una modalidad específica o esencia específica, tienen un tiempo y tienen un movimiento respectivo. Entonces pues aquí todas las cosas operan de una manera específica. Y dicho de esa manera coloquial, nos demuestra que no todas las cosas son simplemente materialidades caóticas que no tendrían ningún sentido, organización o finalidad. Resumiendo, podríamos decir que la substancia sí es la materia, que la substancia también es lo inteligible, pero no es lo único. Es más, diría Aristóteles, que substancia es el compuesto de la materia y de la forma, y que más propiamente substancia es lo compuesto. Sin embargo, si le preguntáramos a Aristóteles qué es lo más fundamental de ese compuesto de materia y forma, Aristóteles nos diría pues que la forma es la causa primera del ser. Sin embargo, esta causa primera del ser tiene que estar estrechamente unida con lo material, de manera de que así como la forma es superior, jerárquicamente hablando, dentro de la definición de substancia, eso no querría decir que la forma quedaría en la mera pureza, sino que necesita de una materialidad para concretarse. En términos resumidos, pese a que Aristóteles hace una jerarquización diciéndonos que la forma es lo más importante, lo que diríamos de manera fundamental es que la substancia es compuesto. ¿Entre qué? Materia y forma, como ya lo hemos dicho. Aquí vemos otro ejemplo bien claro sobre substancia. Si viéramos solamente el aspecto material de una tablet o un celular, encontraríamos dispositivos electrónicos, chips, cables, boards, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ninguno de ellos dos, y ni siquiera estos elementos de manera conjunta y de manera desordenada, producirían o realizarían las tareas de una tablet o de un celular. Se necesita de un principio formal, de un principio esencial que le diera vida a la conjunción de estos elementos materiales. Muy probablemente podríamos decir que la esencia o modalidad de ser de una tablet o de un dispositivo electrónico inteligente es su sistema operativo en conjunción con sus operaciones o sus finalidades prácticas. Por ejemplo, si tenemos un celular Android, pues diríamos que parte de su esencia formal es ese sistema operativo, pero también las funciones prácticas que nos ofrece tal dispositivo. Sin esa configuración formal, que es la unión entre
ese sistema operativo más las funciones que nos permite realizar, no tendríamos pues tablet. Entonces, para tener una tablet tenemos que sumar todos sus aspectos materiales, que los entendemos como partes electrónicas, más estas operaciones esenciales que definen de manera primordial a este objeto electrónico, que como ya hemos dicho, es su sistema operativo encaminado a la solución o a una serie de funciones que sirven pues para diferentes ámbitos prácticos de la vida humana. Es importante que hagamos algunas aclaraciones sobre la física y la metafísica para Aristóteles. En la época moderna, y eso es algo que se verá en muchos siglos después, concretamente desde la época renacentista en el siglo XV, siglo XVI aproximadamente, veremos pues una física de otro tipo, una física más tendida hacia lo experimental, con un método rígido de comprobación, de observación y de cálculos matemáticos. Ese es el caso, por ejemplo, de la matemática y la física de Galileo. La física de Aristóteles, por el contrario, es más bien de las formas, de la esencia y de elementos metafísicos que hoy en día en nuestras concepciones físicas no lo tendríamos en cuenta. Para Aristóteles es muy importante hablar del modo de ser específico en una sustancia. Eso es algo que no se ocuparía pues una física de carácter moderno o de carácter revolucionario científico. Por eso la metafísica y la física en términos aristotélicos estarían bastante unidas y no separadas como ocurriría pues con este periodo de revolución científica en la modernidad. Detengámonos un momento en el concepto de substancia. Como ya sabemos, substancia es compuesto de materia y forma. La materia, en primer lugar, no es algo absolutamente estático que permanezca en el tiempo y en el espacio de la misma manera. Pongamos de ejemplo un metal. Un metal en el espacio y en el tiempo no va a ser idéntico. Por procesos de oxidación, sea del oxígeno o del agua, va a oxidarse. Es decir, su apariencia física va a cambiar. Por tales razones, decimos que la materia es potencia. Toda materialidad tiene una potencia de convertirse en algo diferente. La potencialidad describe, pues, los estados o los cambios a los cuales cualquier materialidad puede convertirse. En segundo lugar, recordemos algo muy importante. Todas las sustancias tienen una manera o tendencia de perfeccionarse. La entelequia de la semilla siempre será convertirse en planta. La entelequia de todo bebé será convertirse en un ser humano racional, pensante, maduro y con perfección moral y quizás política. Esa sería pues nuestra entelequia. Nuestra esencia como seres humanos es nuestra alma y nuestra alma va actualizando todos nuestros aspectos materiales encaminados a los fines que acabé de mencionar. Ser perfectos moralmente, ser perfectos en términos políticos o ser perfectos incluso en nuestra fisionomía o biología. Por eso decimos que la forma es acto o es una manera de actualizar la materialidad o el conjunto de la sustancia. Si decimos que la materia primordialmente es potencia y que la forma o esencia es primordialmente acto o actualización, también diremos que la combinación entre materia y forma es actualización o acto. Recurramos a los ejemplos que ya les he nombrado. Cuando una planta se actualiza en un árbol o cuando una semilla se actualiza en una planta, logramos cierta perfección para la cual estaba diseñada pues esta parte. En este caso sería la semilla. Si pensamos en un ser humano que inicialmente era un bebé, pero que se actualizó en un adulto, pensamos que su actualización llegó a su punto final o a su punto más determinante, y con ello diríamos que logramos su entelequia. El compuesto donde la forma actualiza la materia cumpliría la actualización definitiva. En pocas palabras, nosotros a lo largo de la vida y las demás sustancias en general tendrían
una suerte de actualizaciones progresivas hasta llegar a un máximo nivel de actualización para lo cual estaría diseñada esa sustancia. Por ejemplo, el máximo nivel de actualización de la semilla sería un árbol que daría frutos. Ahí cumpliríamos su actualización final. Para comprender un poco más la relación entre materia y forma, entre acto y potencia, damos cuenta de este ejemplo que nos serviría de manera concreta para entender dichas relaciones. Recordemos, un celular por sí solo, con sus circuitos materiales, no sería plenamente lo que entendemos por un objeto inteligente dotado de información o que nos permite el acceso mejor a la información. Se necesitaría de un sistema, y aquí sistema sería la esencia. Sistema sería pues la conjunción de todos sus circuitos materiales, pero en función de unas tareas específicas, como el internet, el uso de la telefonía, de la mensajería, de los juegos, entre otras cosas. El sistema operativo actualiza, renueva la materialidad de este celular. No es como los objetos tecnológicos que encontramos en el pasado, ¿sí? Sino que estos sistemas actualizan y renuevan la naturaleza para lo cual están diseñados estos objetos. Un ejemplo que se utiliza plenamente Aristóteles es uno que ya anunciamos, que es la relación entre el cuerpo materia y el alma forma. Para Aristóteles, el ser humano no es solamente un cuerpo, es más, siendo solamente cuerpo, podríamos quizás confundirlo con otras especies que hay en este planeta Tierra. Quizás haya ciertos aspectos físicos diferenciadores, pero no habría algo así como una diferencia absolutamente profunda entre unos y otros. Por lo tanto, Aristóteles diría que el ser humano es plenamente su alma, acuñando pues la definición desde el mismo Sócrates, desde el mismo Platón, pues aquí acudiría al principio vital del alma. Sin embargo, esta alma necesita estar conectada e inseparable de un cuerpo para estar actualizándolo. Es nuestra alma la que nos diferencia esencialmente de otros seres, pero es plenamente la unión entre este cuerpo físico junto con nuestra alma lo que nos hace sustancias o seres que se diferencian de otras especies o seres que habitan en este planeta. En el aspecto moral, dirá Aristóteles, nuestra alma tiene una entelequia. No es simplemente habitar este mundo, construir objetos físicos para nuestro beneficio, no es solamente pues conseguir dinero para sobrevivir, sino que nuestra alma está diseñada para hacernos mejores seres humanos. Es decir, portarnos bien o comportarnos de la manera esperada los unos con los otros en una polis. Ahí destacamos el aspecto plenamente ético y el aspecto plenamente político. Pero también como seres humanos venimos acá a tratar de resolver inquietudes, a tratar de entender el porqué de las cosas. Y de ahí es muy importante que nuestra alma se actualice a través del conocimiento teórico. Para finalizar este video, que es la segunda parte del pensamiento de Aristóteles, hablemos pues de la substancia suprasensible, que es un tema muy importante dentro de la metafísica aristotélica. Es importante en primer lugar que hagamos una aclaración de lo que vamos a decir a continuación, puesto que se pueden presentar confusiones. Ya decíamos en el video pasado y en este video que este mundo está compuesto por substancias, entendiendo substancia como un compuesto de materia y forma. Todos los objetos que hay a nuestro alrededor y seres son compuestos de materia y forma. Tienen una materialidad, pero también tienen un modo de ser específico que actualiza su naturaleza corporal. Sin embargo, Aristóteles introduce aquí algo que puede resultarnos confuso y nos habla de unas sustancias plenamente formales, es decir, que no son únicamente materia, sino que son plenamente forma o acto puro, es decir, no están susceptibles a los cambios o a los devenires, no se transforman en otra cosa para lo cual ellas fueron diseñadas. El tiempo y el movimiento son ejemplos prototípicos de estas sustancias plenamente suprasensibles.
El tiempo y el movimiento no tienden a ser algo diferente de lo que ya son. El tiempo es una medida del movimiento y el movimiento es una transformación del acto a la potencia. Tiempo y movimiento no son realidades que estén sometidas a una transformación, haciendo, por ejemplo, que el tiempo se convierta en una cosa diferente de la que es, o que el movimiento se niegue a sí mismo y se transforme en otra cosa. Tiempo y movimiento parecen sustancias que no están sujetas a la transformación o al paso, no sé, quizás de otras realidades. Importante aclarar que tiempo y movimiento no son trascendentes. ¿Qué significa esto? Tiempo y movimiento no son realidades que están más allá de este plano físico, sino que son sustancias que están unidas a la dinámica de las sustancias que encontramos aquí en este mundo. En otras palabras, las sustancias están sometidas a estas sustancias formales que son tiempo y movimiento. Una manera de volver concreta esta idea es afirmar que las sustancias que hay en este mundo, como el ser humano, el computador, el celular, la pared, la casa, la calle, son finitas, es decir, sustancias que en su paso del acto a la potencia llegan a un punto de finalización. Mas estas sustancias, que son sustancias puras, acto puro, serían eternas, no tienen ni un comienzo ni tendrían un final, se mantienen constantes y eternas para que las sustancias finitas y mortales puedan moverse constantemente y que el movimiento nunca cese, y para que estas sustancias suprasensibles cumplan un ciclo, es decir, estén acogidas bajo la temporalidad o el tiempo. Para ejemplarizar esta idea, que parece ser un poco rigurosa y algo difícil de entender, acudimos a la figura de un narrador del pasado, no de la actualidad, que se llama William Vinascoche, un narrador colombiano, que en sus partidos o en sus narraciones decía que la bola va rodando y el tiempo va pasando. Esa era una afirmación que él acuñaba cada vez que narraba. En palabras aristotélicas, podemos decir que esta es una afirmación afortunada porque el tiempo es una medida del movimiento. Mientras la bola va rodando, el tiempo va pasando porque el tiempo mide todos los movimientos de la bola. O en palabras sencillas, cada vez que rueda algo, cada vez que algo se transforma, es porque el tiempo está sucediendo, es porque el tiempo va contando. Para Aristóteles, las sustancias finitas se mueven unas a otras. Por ejemplo, yo podría estar diciendo que yo, como sustancia finita ser humano, hago que el celular se mueva, porque yo mismo lo activo, o porque yo mismo lo fabrico, o porque yo mismo lo destruyo. Yo podría decir que como sembrador, yo muevo la sustancia semilla, porque le agrego agua, porque la siembro, y hago de manera indirecta que ese árbol pueda crecer y se vuelva planta, se vuelva lo que ella tiene que ser. Sin embargo, Aristóteles dice que sustancias suprasensibles como el tiempo y el movimiento no pueden ser movidas por una sustancia finita o una sustancia mortal. Por ejemplo, ninguno de nosotros como seres humanos, ninguna planta, ningún animal, ni ningún ser vegetal puede controlar el movimiento o el tiempo o evitar que sucedan. Según Aristóteles, el tiempo y el movimiento necesitan de una sustancia igualmente eterna capaz de hacer que ellos puedan existir. De ahí que Aristóteles afirme, pues, que tiene que existir una sustancia diferente al tiempo y al movimiento, pero también diferente a las sustancias mortales, para que exista este ciclo de realidades coexistentes. Esta entidad suprasensible o sustancia suprasensible capaz de mover al tiempo y el movimiento debe ser absolutamente inmóvil. ¿Inmóvil por qué? Porque solo lo inmóvil puede ser causa absoluta de lo móvil. ¿Qué quiere decir esto? Que algo móvil, como un ser humano que cambia, que mueve, no puede mover algo inmóvil.
tiene que ser algo absolutamente inmóvil lo que sea capaz de generar el ciclo de movimientos en el planeta o en este mundo. Dicho de una manera sencilla, el tiempo y el movimiento mueven a las sustancias mortales como ustedes o como yo, o como los objetos que nos rodean. A su vez, el tiempo y el movimiento no pueden ser movidos por nosotros porque ellos nos mueven a nosotros. Entonces tiene que ser una sustancia igualmente suprasensible que mueva al tiempo y al movimiento. Y en este caso es un motor. Pero este motor, como ya lo habíamos indicado, tiene que ser inmóvil, puesto que si llegara a moverse ese motor es porque es movido por otro. Y si fuera el caso, esto nos lleva pues a una cadena de infinitos donde lo uno mueve a lo otro y así sucesivamente. Finalmente, como ya hemos sustentado varias veces, este primer motor, que es inmóvil, es acto puro, sin potencialidad, es perfecto, no se transforma, no cambia, no varía. Aristóteles llamaría a este primer principio motor inmóvil, aquel motor inmóvil que mueve finalmente sin ser movido por algo o alguien más. Aristóteles, para hacernos entender esta idea que parece quizás contraria a lo que nosotros constantemente percibimos a través de nuestros sentidos, acude a la imagen del enamorado. El enamorado, o en nuestro dialecto o en nuestras maneras de comunicarnos, corrientemente diríamos el tragado. El tragado o enamorado es el que se mueve y se mueve precisamente alrededor y en torno a ese sujeto o a esa persona de la cual nosotros nos enamoramos. De manera que esa persona de la cual nos enamoramos no me mueve a mí directamente, pero indirectamente me hace mover en torno a ella. El tragado se mueve, pero el sujeto o la persona de la cual nos tragamos o nos enamoramos está absolutamente inmóvil. En conclusión, esa persona de la cual nos enamoramos nos mueve, pero sin ser ella movida. Otro ejemplo que acude a Aristóteles es los movimientos que genera lo bueno y lo bello. Pensemos en una obra pictórica hermosa. Esta obra pictórica hermosa, importante, bien hecha, con trasfondo, está absolutamente inmóvil. Sin embargo, su apariencia, su esteticidad y su significado hace que nosotros como espectadores nos movamos en torno a ella, la valoremos, la exaltemos, hablemos de ella y nos inspire a hacer otra clase de cosas. Entonces, aquí Aristóteles diría que el cuadro es el motor inmóvil y nosotros las demás sustancias que giramos y nos movemos indirectamente por ella sin ser ella misma movida por algo. Los expertos en Aristóteles nos han definido de una manera muy específica la noción de motor inmóvil como Dios, diferenciándolo de las tradiciones cristianas o judeocristianas sobre Dios. El motor inmóvil aristotélico o Dios aristotélico no es el mismo Dios cristiano. En primer lugar, porque Dios o el Dios aristotélico no es una causa eficiente, no es creador del mundo, no es hacedor del mundo. En segundo lugar, el motor inmóvil tampoco es la causa final a la cual tienden nosotros, los seres humanos o las demás especies. Es decir, nosotros no pensamos que el motor inmóvil nos salve, nos glorifique o piense en nosotros. Simplemente lo que hace es atraernos hacia su perfección, sin ser él movido. En tercer lugar, el mundo siempre ha existido y existirá. El tiempo y el espacio son eternos, el motor inmóvil siempre serán eternos y no habría algo así como un origen y un final o un destino final para la humanidad o los seres que habitan este mundo. En conclusión, podemos decir de este Dios aristotélico o motor inmóvil tres cosas. En primer lugar, es pensamiento puro. Este Dios aristotélico o motor inmóvil únicamente se piensa a sí mismo, no piensa en el destino o en el porvenir o incluso, utilizando una expresión cristiana, en la salvación o futuro prometedor de los seres de este mundo. En segundo lugar, este motor inmóvil es análogo a 55 esferas celestes que son inferiores,
Quizás pues acá hablamos de realidades suprasensibles que son capaces de mover a los astros que hay en el universo. Y en tercer lugar, no piensa la realidad de los demás seres, no habla con los seres humanos, no habla con los seres animales, los vegetales y demás, como si lo haría el Dios cristiano bajo esta concepción religiosa judio-cristiana. Bien, pues hemos finalizado la lección del día de hoy sobre el pensamiento de Aristóteles. Espero hayan quedado claras algunas ideas y estamos en contacto en una próxima oportunidad.